Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Los juegos que jugamos han. Me gustaría comenzar este capítulo disculpándome por la tardanza de esta actualización. Tenía muchas ideas planeadas y muchos interludios, pero, bueno, arruiné el ritmo trabajando en varios dispositivos. Mi teléfono, mi laptop y la computadora de un amigo. También Overwatch. Sí. Gracias a todos por el apoyo. And también me complace anunciar que, recientemente, Nike 007 1497 ha tenido la amabilidad de traducir Arco de la Revolución al ruso, o, mejor dicho, al cirílico. Puede encontrarlo aquí, /reactfeed /445 75 96. And 3. Llega un momento en los fics de Ruby en el que los personajes se sientan y juegan al ajedrez, convirtiéndose las piezas y el juego en sí en metáforas de sus motivaciones y características. Este es ese capítulo. Y todos son espías. Zwei. Albus caminó hacia adelante. Albus avanzó, los sonidos de sus cerraduras pulidas, golpeando el fino mármol resonaron por los pasillos vacíos. Albus avanzó sin apartar la mirada de los oscuros y brillantes ojos de su némesis, Sway. Sway lo miró con lascivia, sentado sobre su trasero de corgi y cruzando sus patas sobre el lujoso sillón de cuero negro. Albus ignoró el intento infantil de intimidación. Ya se había enfrentado a criaturas más aterradoras en el pasado, e incluso había llamado a una compañera una vez. No querías ver el otoño encarnado en su época. En ese camino se encontraban la muerte y la locura. Sway extendió una pata, haciéndole señas para que se acercara, con los ojos brillando hambrientos. Sereno como el acero, Albus tomó el asiento de cuero blanco frente al de Sway. Sway ladró y, de repente, la oscuridad entre ellos desapareció, revelando una mesa finamente pulida que contenía refrigerios, y un tablero de ajedrez. Albus miró la bebida, luego el juego. El tablero de ajedrez, si así se le podía llamar, se parecía menos a las casillas blancas y negras del antiguo juego, y más a un mapa de vale. Las piezas en sí no eran blancas y negras, sino de una inmensa variedad de colores. Amarillos, rojos y azules abundaban, forjados con diferentes materiales. Algunos de madera, otros de vidrio y otros de metal. Todas poseían diseños diferentes, como si pertenecieran a conjuntos distintos. Algunas piezas de reyes lucían coronas brillantes, mientras que otras lucían cruces o similares. Algunas eran lisas y sencillas, y otras estaban recubiertas de una hermosa filigrana de metales preciosos. Lo más interesante, sin embargo, era que las tapas de cada pieza, desde los reyes hasta los peones, estaban cortadas en la parte superior, lo que permitía colocar fotografías en cada una. De hecho, las piezas de color verde brillante, que ocupaban la ubicación de Viacom, contenían imágenes de su notable y augusta vara. La fotografía de la disciplinaria Glinda estaba adherida a una reina de cristal verde brillante. La imagen de Peter Port estaba adherida a una torre de piedra, pintada del mismo verde que la pieza de Glinda. Albus entrecerró los ojos antes de inclinar la cabeza hacia el comedero bellamente ornamentado y beber un trago. Al beber profundamente, los sentidos de Albus fueron asaltados por las fragantes caricias del fino té de jazmín. Armándose de valor y conteniendo la sorpresa, el caballo tuvo que preguntarse, ¿era un mensaje o pura suerte? ¿Sospechaba el perro dónde estaba su verdadera lealtad? Buscando una distracción, la atención de Albus se centró en la fotografía de Ozpin, tranquilo y resuelto. ¡Qué interesante!, reflexionó Albus. El estimado director de Viacom no era más que un peón. Albus se volvió hacia Sway y le planteó su pregunta. Sway, por una vez, dejó de burlarse de él y en su lugar lo miró con cierta seriedad, antes de encogerse de hombros. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Nereig, bufido. Arf. Ladrido. Albus resopló, pero en su interior, un miedo gélido se había hecho notar. Las implicaciones eran asombrosas. Manteniendo una fachada distante, Albus sabía que no tendría otra oportunidad en esto pronto, por lo que sus ojos escanearon cuidadosamente el tablero, memorizando detalles y formaciones notables.
aparentemente separadas de vale, encima de una gigantesca impresión en forma de signo de interrogación, numerosas piezas estaban reunidas alrededor de la única pieza de color negro azabache en el tablero. Los ojos de Albus se abrieron de par en par imperceptiblemente. La pieza negra era una reina de obsidiana. Alrededor de la pieza negra había una gran cantidad de otras piezas, hechas o envueltas en diversos materiales exóticos. Al norte de la pieza, se encontraban piezas envueltas en piel de serpiente y caparazón de tortuga. Al oeste de la reina negra, había piezas blancas pintadas con rayas de tigre. Al este, piezas pintadas de azul brillante parecían estar envueltas en escamas de reptil. Curiosamente, había otras piezas en esa formación que destacaban. Muy cerca del peón de obsidiana, en posición neutral, se encontraba una pieza alta y escarlata hecha de cuerno de toro. Albus no podía distinguir si se suponía que era una reina o un rey, y se encontraba frente a una cantidad asombrosa de piezas detrás. Algo más que le llamó la atención fue la formación de piezas cerca del sur del peón de obsidiana. Eran blancas, pero adornadas con plumas vermellón, pero solo unas pocas permanecieron con el peón de obsidiana. La mitad permanecían distantes, mientras que la otra mitad parecía atraída por una pieza de marfil que se encontraba solitaria junto al borde del tablero. Albus entrecerró los ojos. La pieza blanca era más grande que un peón, pero más pequeña que un rey, y se parecía a cualquiera de los dos. No tenía ninguna imagen incrustada. Ajá. Swain empezó a gruñir. Las sombras en la habitación oscura parecían correr y retumbar. Albus simplemente relinchó burlonamente. Agarrando inexplicablemente las piezas sin pulgares oponibles, las patas de Swain acercaron varias piezas a Beacon. Con un relincho, la pata delantera de Albus se adelantó y atrapó a una antes de que su adversario más pequeño pudiera reaccionar. Agarró con fuerza una reina de bronce con su casco, claro que podía hacerlo, y la retrajo justo antes de que los colmillos de Swain se le clavaran en la carne. Swain resopló enojado. Albus contempló el mineral que sostenía en su casco. Brillaba como un bronce bruñido, con destellos carmesí cuando se sostenía cerca de la luz. Albus colocó la pieza cerca de la solitaria pieza blanca y, para su sorpresa, algunas piezas se acercaron más, mientras que otras fueron derribadas. Este metal parecía ser extremadamente magnético. Los ojos de Swain se fijaron en una pieza que había caído extremadamente cerca del peón de marfil. Un caballero esmeralda. ¡Qué muy interesante! Albus tomó otro sorbo de té. Arco de la Revolución. Capítulo 11. Los juegos que jugamos. Título alternativo. Capítulo obligatorio de ajedrez. Ja. Se rió Winterschnee, mientras el pus goteaba de las muchas verrugas enfermas en su cara de bruja, mientras estaba de pie sobre la terrible cabeza de su Goliath. Llegas demasiado tarde, Jauneark. Jauneark se alzó de Ferrum Mors, su trono de hierro, sin camisa bajo su capa blanca, revelando su imponente figura de 2 metros y medio, abdominales marcados y pectorales gloriosos. A sus pies, jóvenes, despampanantes y aceitadas vírgenes fauno, envueltas en sedas translúcidas, y Adam Taurus, se desmayaron ante su imponente figura. Nunca dejaré ir a los faunos. Winterschnee pisoteó la cabeza del Goliath con sus peludos y deformes pies. En respuesta, el Goliath levantó una red llena de faunos aún más hermosos y aceitados hasta su boca salivante. ¿Lo ves, Jauneark? Trabajarán para mí para siempre. Rió Winter entre dientes, mientras la saliva salpicó el aire. Para siempre. No, Winterschnee, dijo Jauneark, mientras sus sedosos cabellos rubios se mecían tentadoramente con el viento. Dejarás ir a mi gente. Jamás. Se burló Winter. La bruja jorobada de Schnee alzó sus huesudos brazos, y desde las sombras, hordas de Grimm le enseñaron los colmillos. Schnee. Sisearon los Grimm reunidos. Los faunos nunca verán la luz de la igualdad de derechos, salarios dignos y prestaciones humanas. Rió el Schnee. Esos animales comedores de tierra y palas de excrementos van a convertirme en polvo, ahora y para siempre. El vil Schnee, con los dientes amarillentos y rotos, sonrió. Ni siquiera les harán una buena limpieza dental. ¡Demonio!, exclamó Jaune.
Por favor, señor Ark, gritó con voz sensual una de las faunas cautivas, una despampanante pelirroja. Juntó las manos, como si rezara, apretando sus pechos, de tamaño considerable y relucientes de aceite. Por favor, ayúdenos. Gritó. El sonido del acero cantando resonó en el aire mientras Jaune desenvainaba su poderosa espada, Crocia Mors. No temas. Jaune blandió la espada blanca, apuntándola a la colosal figura del Goliat. Porque somos la llama. Enciende esto, Ark. Gritó Winter, ordenando al Goliat que cargara contra Ferrum Mors. Mientras los atronadores pies del Goliat se acercaban, Jaune Ark levantó su espada. Giga. Rugió Jaune Ark, una aura blanca se encendió a su alrededor girando en espiral alrededor de su espada, el aura blanca cubrió la espada legendaria de Ark, y creció el doble, no, el triple, no, el cuádruple, no, varios cientos de veces más grande que su tamaño. Me cagaré en esa espada cuando termine contigo, Ark. Se burló Winter. Crocia Mors. Ferrum Mors agarró la espada creciente con ambas manos y comenzó a girar salvajemente, pareciendo cada vez más un misil con forma de espada a cada segundo que pasaba. Hago esto por Schneer. Romper. Jaune Ark. La verdadera historia, volumen 1, dirigida y producida por Isaac Levi. Ceniza. Roman Torchwick se abalanzó sobre el toro. Tenemos una cazadora. En contra de sus mejores instintos, se atrevió a mirar atrás a sus persistentes perseguidores. Efectivamente, la diminuta chica con la guadaña sobrecompensadora y la mujer de blanco y morado ni siquiera se inmutaron. Roman entrecerró los ojos. Era difícil ver en la oscuridad de la noche. No era ninguna rata fauno, pero si no lo sabía, eso parecía. Joder, esa es Glinda Godwitch. Glinda frunció el ceño levemente. Con un movimiento de su fusta, había invocado luz púrpura y la había lanzado contra el toro que escapaba. El agarre de Roman sobre Melodic Purgel se hizo más fuerte, esto iba a ser una mierda. De alguna manera, dividiéndose en el aire, cada rayo de luz se había dirigido hacia él y detonado en cada debilidad, cada vulnerabilidad que tenía el toro con precisión milimétrica. El garrote melódico repiqueteó inútilmente en el suelo del avión. Roman usó una mano para estabilizarse y la otra para asegurarse de que su sombrero permaneciera sobre su cabeza. La maldita Glinda Godwitch estaba golpeando su vehículo de escape como una piñata y, aunque estaba fuertemente blindado, no podía soportar mucho daño. ¡Vaya! Y pensar que el día empezó realmente bien. Los matones de Junior eran absolutamente patéticos, pero bueno, al menos podían cargar sin explotar. Habían conseguido un buen botín ese día y habían logrado acumular una cantidad considerable. Sus esfuerzos, por sí solos, estaban haciendo subir el precio del polvo, y por extensión, de casi todo. Si Schnee y la policía no se ponían las pilas, dejaría a Vale seco en un par de meses. Los inteligentes ojos de Roman se entrecerraron. Todavía no le había dicho por qué el plan requería tanto polvo. Pensándolo bien, no le había contado nada sobre el plan. Ni siquiera había visto a sus dos secuaces, el imbécil sin piernas y la zorra cleptómana, hacía tiempo. De hecho, durante el último mes, había permanecido en silencio, sin apenas decir nada. Había estado ocupado organizando una carrera de polvo por todo el reino, así que no le prestó mucha atención, pero ahora que lo pensaba. Otra explosión violeta sacudió la nave. Lo pensaré más tarde, decidió Roman. Le molestaba esconderse detrás de las faldas realmente cortas de su jefe como un niño, pero bueno, ¿para qué pelear una batalla que no podía ganar? ¿Qué era él? Un maldito héroe. Cinder. Gritó Roman de nuevo, entrando a trompicones en la cabina. Tenemos una cazadora. Roman esperaba que la mujer roja, al mando, tomara el mando con fluidez y calma. Esperaba que se alzara y derrotara a sus enemigos con poderes esotéricos y una llama ancestral. No esperaba que la mujer sentada junto a los controles volviera la cabeza hacia él con los ojos abiertos. De hecho, si no lo supiera, en su habitual mirada ardiente, había un atisbo de miedo. Roman parpadeó, y ella recuperó la calma y la confianza que tenía. ¿De verdad vio a Cinder asustada allí, o simplemente? Toma los controles, Roman, pidió, no, ordenó la dama roja, y él se apresuró a obedecer.
La dama roja avanzó a grandes zancadas, sin que la sacudida ni los bamboleos de la nave la impidieran llegar a las puertas abiertas de la nave, justo cuando Glinda Godwich lanzaba otra raya púrpura hacia el cielo nocturno. Como un fuego artificial, el rayo detonó, y por brevísimos instantes, el cielo y las estrellas fueron pintados con un círculo mágico, antes de dar lugar a oscuras nubes de tormenta. Román gruñó mientras intentaba estabilizar el caballo, mientras los vientos aumentaban y los cielos crepitaban con relámpagos antinaturales. Mierda, si sigue así. Los pensamientos de Román se interrumpieron de nuevo al ver algo brillar en las nubes sombrías. Su instinto le gritó, y se desvió a la izquierda y a la derecha justo a tiempo de esquivar por poco una púa tallada en hielo. Ahora Glinda estaba bombardeando su cabeza con carámbanos. Román maldijo. Primero se había topado con la pequeña roja en una tienda de chatarra que ni siquiera parecía digna de robar, y luego se topó con una de las cazadoras más poderosas de Remnant así como así. Mierda, si Cinder no hacía algo pronto, abandonaría el barco. En la oscuridad de Bulead, alejada de miradas indiscretas, la dama roja esperaba su momento. Todo estaba en su contra. Debía guardar las apariencias lo máximo posible, y dado que iban a infiltrarse en Beacon, usar sus armas distintivas contra Glinda Godwich significaría cavar su propia tumba. Despreciaba a la aprendiz de cazadora encapuchada y a la bruja de Ozpin. Esa distancia no era su preferida. Necesitaba acercarse personalmente para brillar. Reprimió el impulso de maldecir. Cinderfall no maldecía, después de todo. Además, aún tenía un arma que podía cambiar todo esto. Su semblanza. De nuevo resistió el impulso de maldecir. Si solo hubiera habido uno, les habría lanzado su semblanza y habrían podido escapar fácilmente. Pero dos. De dos en dos, ella podía manejarlos, pero, bueno. El barco se sacudió otra vez y uno de sus motores estalló en llamas. Se armó de valor. Era igual que antes de conocerla, cuando era cuestión de vida o muerte. Cuando estaba en la calle y tuvo que arriesgar su vida para poder contener las punzadas del hambre unas horas más. La dama roja avanzó a grandes zancadas, con sus tacones de cristal tintineando sobre el suelo metálico. Al parecer, la pequeña de la capucha roja se animó, mientras que Godwich permaneció estoica. Al posarse sus ojos en su figura carmesí, de piel color crema y cabello negro, ya sentía la tensión de mantener aquella farsa. Tenía que acabar con ella ya o estaría acabada. Recordando la información memorizada sobre cómo había oído que luchaba la doncella del otoño, levantó una palma en llamas hacia el cielo. Necesitaba algo grande para asustarlos. Llamas retorcidas ardieron, envolviéndose unas a otras y espesándose como músculos palpitantes. Con un rugido imponente, las llamas convergieron en una forma larga, retorcida y alada. Un dragón. Había transformado las llamas del otoño en un dragón serpenteante y ardiente. A lo lejos, podía oír a Capucha Roja gritar y a la propia bruja jadear. ¡Ja! De hecho, había conseguido una reacción de la bruja. Lo consideraría un éxito, casi digno del vértigo que ahora amenazaba con hacerla vomitar. Con un movimiento de su mano ardiente, el dragón se lanzó hacia adelante como una bala, con la mandíbula abierta de par en par y hambriento de cazadora. Red parecía sorprendida, boquiabierta, con los pies paralizados. Glinda tuvo que agarrarle y lanzarla a otra azotea, mientras ella misma saltaba del edificio. Bien. Misión cumplida, no. Aún así, ya lo hizo, así que más le vale terminarla. Agitó las manos como un director de orquesta extasiado, y el dragón se retorció en el aire, cayendo sobre el edificio, prendiéndolo en llamas con el sonido de una poderosa explosión. Fue una hazaña dolorosa, pero creyó que valió la pena ver a sus enemigos huir de algo que ni siquiera existía. Imaginó las reacciones que tendrían al reportarse con Ozpin y no ver rastros del supuesto dragón ardiente a la mañana siguiente. Esbozó una leve sonrisa, algo que parecía totalmente fuera de lugar en el rostro de Cinder. No es que importara, nadie la miraba, ¿verdad? Se dejó caer de rodillas. Su visión empezaba a nublarse. Ya había hecho suficiente, Román estaba al mando, y probablemente podría dormir un poco antes. Un destello a lo lejos la sacó de su ensoñación. Algo se acercaba al toro, algo veloz. Sus ojos estaban acostumbrados a ver cosas rápidas y esto era una lanza de ladrillos.
Glinda Goldwitch se dio cuenta. La bruja de Ozpin había fabricado una jabalina con cualquier material que pudo encontrar y se la arrojó. Román gritó desesperadamente, pero cuando se giró, no había nadie en el asiento del piloto. Se giró justo a tiempo para ver la antigua jabalina de la bruja hundirse profundamente en la cabeza del toro, una piedra antinaturalmente unida que retorcía el acero reforzado con un chirrido, además de incendiar su carga, polvo precioso y volátil. El proyectil había sacudido la aeronave como un trompo, golpeando la parte posterior de su cabeza contra las paredes, donde forcejeó, aferrándose a los últimos restos de conciencia mientras su mundo giraba. La fuerza del impacto, sumada a las llamas que se extendían por el toro, alcanzó los depósitos de polvo que habían robado durante el día. Con las ensordecedoras explosiones añadidas a la mezcla, el motor en llamas, maltrecho y en mal estado, de la pequeña aeronave finalmente se rompió, y el toro se precipitó hacia Vale. La dama roja se sacudía como una muñeca de trapo en un ataúd. Cada sacudida estrellaba su cuerpo tambaleante contra otra pared, otro obstáculo, mientras cada explosión quemaba su aura, que menguaba rápidamente. Había forzado demasiado su semblanza. No estaba diseñada para usarse con más de una persona a la vez, y sumado a la rotación del toro en caída libre, finalmente pudo sentir cómo su visión se nublaba y su conciencia se oscurecía. Ceniza, pensó la dama de rojo mientras se dejaba llevar por una dichosa inconsciencia. Por favor, ayúdame. Pirene echó un vistazo a su alrededor. Jaune conocía esa mirada. Era la de alguien que intentaba aparentar saber dónde estaba cuando, en realidad, no tenía ni la más mínima idea de lo que pasaba. Jaune tenía esa expresión casi todos los días, después de todo. Si Jaune tuviera que describir con una sola palabra el lugar en el que se encontraban, utilizaría la palabra acogedor. Con su suelo alfombrado, paredes de ladrillo rojo, muebles de madera y ventanas ligeramente tintadas, que dejaban entrar la cantidad justa de sol al café. Jaune respiró profundamente y encontró el aire agradablemente impregnado del aroma de café, canela y caramelo. Era un pequeño y modesto establecimiento junto a una de las calles más pequeñas y bonitas de Vale, en la cima de una pequeña colina. A diferencia de la mayoría de los edificios del Reino del Sur, construidos con piedra gris y hormigón, los de esta tranquila calle arbolada eran de cálido ladrillo rojo. Jaune sacó su pergamino y guardó la ubicación del café en su mapa. El Rincón del Cacao, con su nombre tan acertado, era un lugar que sin duda le gustaría visitar alguna vez. Jaune dejó escapar un suspiro. Todavía se sentía como un idiota por no usar el mapa de su pergamino y ahorrarse la molestia de perderse, pero bueno, hizo un amigo. Al ver la silenciosa maravilla en el rostro de Pir mientras miraba a su alrededor, Jaune no pudo evitar sonreír. Los extraños son solo amigos que aún no has conocido. Mientras Jaune se sentaba en una silla de madera acolchada, tenía un solo pensamiento en mente. Vale la pena. Irene seguía mirando a su alrededor, sus vívidos ojos esmeralda absorbían los cálidos colores del tranquilo rincón. Sin querer romper el cómodo silencio, Jaune se dedicó a observar a su nueva amiga. Habían sentado una mesita junto a la ventana, y la blanca luz del sol parecía iluminar a Pirene. Llevaba un sutil delineador de ojos verde, y si Jaune entrecerraba los ojos, podía ver algunos mechones de brillante cabello rojo asomando por debajo de su sombrero. Los ojos de Jaune, casi por voluntad propia, se posaron en los brillantes labios rosados de Pir, y por un instante, pudo imaginar. «Oh, me gusta tu estilo, chico». Chilló Jaune, afortunadamente no fue escuchado porque Pir y el barista comenzaron a hablar. «Ah, esto». Pirene miró su atuendo. «Es solo que, Vale es un poco frío comparado con donde yo vengo, eso es todo». «Se ve genial», continuó la barista. Al observarla, Jaune se dio cuenta de que ella también estaba estupenda. Tenía el pelo corto y castaño oscuro, con mechones ondulados a un lado de la cara que con el tiempo pasaron del castaño oscuro al caramelo. Llevaba un sencillo delantal blanco sobre una blusa color cacao, pantalones oscuros y tacones, y varios accesorios. Collares, una pulsera, gafas de sol de aviador prendidas en el cuello, Dios mío, otra cas. Y un bolso colgado del hombro. ¿Por qué lleva su bolso en lugar de dejarlo en algún lugar? Me encanta cómo queda la boina, comentó el barista.
He estado pensando en comprarme una, pero nunca estaba seguro de cómo me quedaría. Pirene sonrió. Bueno, creo que te quedaría maravilloso, señorita. Coco le dedicó la barista una sonrisa torcida justo cuando el sol se asomaba por la ventana. Jaune resistió el impulso de quedarse boquiabierto. ¿Acaso todas en Vale eran supermodelos? Mientras que Pir era la imagen perfecta de una dama refinada y culta, Coco parecía rebosar de confianza y descaro. Entendido, Coco anotó el pedido de Pir. El especial de otoño del valle, tostado ligero con frutos rojos y un toque de canela. La mirada de Coco se posó en el desprevenido Jaune. ¿Y tú? Jaune notó que el barista entrecerraba los ojos ligeramente al ver su atuendo. Jaune se sintió un poco ofendido. Su madre y sus hermanas dijeron que se veía genial. Balbuceó Jaune. No había estado prestando atención. Sintiendo la mirada de Pirene posada en él, respiró hondo y dijo con calma: voy a usar lo más fuerte que tengas. Coco parpadeó, como si viera a Jaune con otros ojos, o mejor dicho, se preguntaba si el chico frente a ella deseaba morir. Dado que Jaune parecía estar en su sano juicio, empezó a pensar que este chico iba en serio. Miró sutilmente su pergamino y vaya. Este niño tenía un aura increíble. Una copa no le haría daño, ¿verdad? Bien. Coco asintió aturdido y se fue a la cocina, aturdido. Jaune se felicitó mentalmente. Había acertado de pleno. Entonces, preguntó Jaune, ¿de dónde eres? Por alguna razón, la pregunta pareció complacer a Pirene. Mistral le devolvió la sonrisa a Pir. Por cómo estás vestida, supongo que estás aquí por la misma razón que yo, ¿no? Ah, ¿sí? Jaune arqueó una ceja. ¿Qué razón sería esa? Pues para estudiar en Viacom, por supuesto. El rostro de Jaune se ensombreció. Esas palabras se sintieron como carámbanos atravesándole el pecho. Por supuesto. Todo tenía sentido. Era esa época del año, después de todo, el comienzo del semestre. Los cazadores en formación acudían en masa desde todo Vale para ingresar a Viacom, la principal academia de cazadores del Reino del Sur. Estúpido. Estúpido. Jaune debería haberlo sabido. Ahora que lo pensaba, Pir parecía un aprendiz de cazador viajero. Con la ropa gruesa, la bolsa grande y griega. ¿Pasa algo? Los ojos de Pirene estaban muy abiertos, preocupados, bajo sus lentes de contacto. Jaune hizo una pausa y se tomó un momento para recomponerse. Estaba allí para compensar a Pir por haberse topado con ella en medio de la calle. Solo esperar la bebida, beber un sorbo, apagar y largarse. Así de simple. Lo siento, murmuró Pir con la mirada baja. Maldita sea, se suponía que debía compensarla, no empeorar su día. No, está bien, dijo Jaune con una sonrisa irónica, solo estaba pensando en algo. Es solo que, Pir se mordió el labio inferior. Vi tu espada y tu armadura y pensé que estabas aquí por Viacom. Lo siento. Bueno, yo estaba aquí por Viacom. La mano de Jaune, por instinto, fue a frotarse la nuca, pero mis transcripciones no pasaron el corte. Bueno, también estaba el hecho de que eran completamente falsos, pero ella no necesitaba saberlo. Ya veo. Sí. Lo lamento. No fue tu culpa. No te disculpes. Oh, sí, asintió Pirene, lo siento. Jaune continuó frotándose la parte posterior de la cabeza. Pirene empezó a marcar el ritmo en la mesa de madera. Parecía una canción publicitaria. Jaune miró a Pirene, y ella no pudo sostener su mirada. Maldita sea. Con el rabillo del ojo, pudo ver a la barista Coco mirándolo con desprecio, mientras sus manos hacían un gesto frenético que decía: haz algo, idiota. Maldita sea, tenía razón. Estaba siendo tan negativo que probablemente podría atraer una horda de Grimmel solo. Rápidamente, sus ojos recorrieron la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera usar para distraer a Pirene. ¿Listo? Los ojos de Jaune se dirigieron hacia una mesa vecina, donde sus ocupantes estaban jugando una partida de ajedrez. Jaune odiaba el ajedrez. Jaune giró la cabeza hacia los estantes de madera pulida de la esquina. Estaban repletos de libros, revistas de moda y griega. Juegos de mesa. Devolviéndole la sonrisa, Jaune se giró hacia Pir justo cuando ella lo miró a los ojos.
Ajedrez. ¿Te gustaría? ¿Estaría interesado en? Ambos parpadearon, y luego pequeñas sonrisas coincidentes regresaron a sus caras. ¿Ajedrez?, preguntó Pirene. Sí, asintió Jaune. Con el rabillo del ojo, pudo ver cómo Coco le hacía un pequeño gesto con el pulgar hacia arriba. Aquí, déjame. Oh no, insisto. Tanto él como Pirene intentaron levantarse simultáneamente, pero se quedaron congelados cuando se dieron cuenta de que cada uno planeaba adquirir un tablero de ajedrez. No hay problema, Jaune, Pir le dedicó una cálida sonrisa, por favor, permíteme. Jaune se encogió de hombros. Está bien. Con el rabillo del ojo, pudo ver cómo Coco negaba con la cabeza en señal de desaprobación. Pirene se levantó de la mesa y se acercó tranquilamente a los estantes. Extendió la mano para tomar uno de los tableros de ajedrez, pero pareció dudar antes de sacar uno lentamente. Jaune levantó una ceja mientras ella regresaba a su mesa. Lo siento, Jaune. Pirene regresó a su asiento, se habían quedado sin tableros de ajedrez, dejó suavemente el tablero de juego sobre la mesa, esto era todo lo que les quedaba. Jaune entrecerró los ojos. De alguna manera, el tablero y sus 81 casillas en blanco, ninguna de ellas negra ni blanca, le resultaban familiares. De hecho, parecía. Shoji, exclamó Jaune. Shoji, repitió Pirene. Jaune abrió el tablero y, efectivamente, encontró las reveladoras piezas de madera en forma de cuña del antiguo juego. Una sonrisa burlona se dibuja en los labios de Jaune. Cuando su familia aún lo entrenaba, además del ajedrez y esas imitaciones de videojuegos, era el shogi, otro de los juegos que Rouge y Siena Arg le habían enseñado. Pirene acercó su silla hasta sentarse a su lado. ¿No es esta la variante de ajedrez popular en el sur de Mistral y el este del valle? No lo sé, sonrió Jaune, pero definitivamente me gusta más que el ajedrez, eso es seguro. Pirene levantó una ceja. ¿Por qué? Muchas razones, comenzó Jaune a colocar el tablero. Desde la izquierda, montó su lanza, su caballo, su general plateado y su oro. Pirene replicó sus formaciones al otro lado del tablero. Pero sobre todo con un clac, Jaune dejó caer su alfil y su torre, y fue entonces cuando Pirene notó la ausencia de una pieza clave tan distintiva del ajedrez. No hay reinas, se dio cuenta Pirene. Jaune golpeó su rey contra el tablero. No hay reinas, sonrió Jaune. Pirene se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Como los orígenes del ajedrez, como los orígenes de casi todo en Remnant, de hecho, nadie recordaba con exactitud cuando se desarrolló el shogi. Siempre estuvo ahí, como otra reliquia del pasado olvidado. Como una reliquia del todo, del que Remnant formó parte. Aún así, aunque olvidados, mientras la gente aún usaba estas reliquias y jugaba a estos juegos, mantenían viva la historia. Algo tenía que haber, ¿no? Desde el rabillo del ojo, Jaune pudo oír a Coco gemir. ¿Cómo jugamos?, preguntó Pirene. Supongo que las reglas no son muy diferentes a las del ajedrez, ¿no? Más o menos. Jaune se llevó una mano a la barbilla pensativo, aunque es mucho más fácil de explicar si te lo muestro. Con los ojos puestos en el tablero, Pirene hizo un gesto con la palma abierta hacia arriba, concediéndole el primer movimiento. La mano de Jaune se dirigió a la fila de cuñas más pequeñas y avanzó un paso. Estos son los peones. Solo avanzan un paso y, a diferencia del ajedrez, solo pueden capturar piezas hacia adelante. No pueden avanzar 2 casillas en su primer movimiento. Pirene imitó su movimiento mientras meditaba sobre esa mecánica. Esto significaba que los peones no podían ser detenidos por otros, sino que podían seguir moviéndose indefinidamente sin oposición. Sin embargo, si 2 peones se encontraban, el que se moviera primero moriría primero. Eso fue más bien pasivo, ¿no? La mano de Jaune fue a la segunda fila, ocupada solo por 2 piezas grandes. El de la izquierda es el alfil y el de la derecha es la torre. Funcionan igual que en el ajedrez, excepto que solo hay uno de cada uno de ellos, terminó Pirene. Más piezas, ninguna reina y un alfil y una torre menos. En este caso, el shogi parecía más estático que el ajedrez. Pirene no le vio el atractivo. El dedo de Jaune señaló la pieza más lateral en la última fila. Lanza, se mueve solo en línea recta, cualquier número de casillas.
Una torre dañada, pensó Pirene. Caballo, igual que el ajedrez, excepto que estos tipos solo pueden mover la L hacia adelante. Pirene se encogió de hombros. General plateado, puede moverse un cuadrado en diagonal en cualquier dirección, o un cuadrado hacia adelante. Peón glorificado. General dorado, un cuadrado horizontalmente, verticalmente o un cuadrado hacia adelante en diagonal. Otro peón glorificado. Pirene aún no entendía por qué algunos preferían este juego al ajedrez, cuando este parecía mucho más dinámico. Había menos espacios que cruzar y más piezas con mayor alcance. Como en un verdadero combate, cada movimiento podía significar la victoria o la derrota. Jaune hizo avanzar a un general. Su expresión era indescifrable. Pirene apartó un peón. Claro, había diferencias con el ajedrez, pero en esencia, sentía que era igual, aunque ligeramente inferior. Jaune movió a otro general. Pirene movió otro peón. Jaune deslizó piezas hacia un lado, pareciendo como si estuviera erigiendo algún tipo de formación. Pirene deslizó sus peones hacia adelante, avanzando rápidamente hacia las filas de Jaune. La formación de Jaune comenzó a parecerse cada vez más a un castillo, apretado, compacto, lleno de piezas que se reforzaban entre sí. Pirene lanzó sus peones hacia adelante. Sacrificó los peones a su lado para abrir corredores por donde sus lanzas pudieran cargar. Las formaciones de Jaune comenzaron a estrecharse aún más. Pirene abrió cada vez más vías de ataque, además de tomar el centro. Su lado del café estaba en silencio, salvo por el ruido de las cuñas de madera y algún zumbido ocasional. Jaune continuó agazapado, contraatacando solo cuando parecía que no tenía opción, mientras que Pirene seguía presionando. Su formación era una lanza bien reforzada contra las defensas sólidas de Jaune. Pirene tomó el caballo que le quedaba, pues el otro había caído hacía 4 turnos, y examinó el campo de batalla. Salvo su rey inmóvil, varios peones y un solitario general plateado, había desplegado todas sus fuerzas en un ataque devastador. Pirene controlaba el centro y casi todo el mapa, salvo esa esquina del tablero que Jaune había fortificado con esmero, además de separar piezas individuales. Pirene entrecerró los ojos. Apenas había huecos ni aberturas en aquel auténtico castillo. Cualquier caballero que ella pudiera colarse sería contrarrestado por el propio Jaune. Si ella atacaba su muro de peones, su vanguardia caería ante los refuerzos dorados. Jaune no era tonto, eso lo sabía. Entonces, ¿qué tramaba? Aunque sus defensas eran herméticas, Pirene ya se había asegurado una ventaja material insuperable. La mitad de sus piezas habían caído ante su ataque, y ella había perdido, ¿cuánto? ¿Una tercera parte? No, incluso menos, solo una pieza más que una cuarta, todas piezas insignificantes, simplemente peones y esos peones con otros nombres. Si sus posiciones hubieran sido al revés, ella ya habría cedido o habría intentado algo imprudente. Entonces, ¿por qué él no lo hizo? Sin importar las defensas que preparara, incluso si ella perdía 2 piezas por cada una que tomara, ella prevalecería. Solo necesitaba partirlo en 2. Ella ganaría en unos 6 movimientos. Jaune, por su parte, miró el tablero y sonrió. Ganaría en 5. Yo gano, Pir. Pirene levantó una ceja. Jaune recogió uno de los peones capturados de Pirene. Pirene, ¿sabes por qué las cuñas, ya sean tuyas o mías, se ven exactamente iguales, aparte de la dirección en la que apuntan? Pirene permaneció en silencio, su expresión curiosa pero neutral. No es como el ajedrez, Jaune jugó con la pieza, haciéndola girar con los dedos. Excepto los reyes, ninguna pieza es negra o blanca. Lo único que las distingue como amigas o enemigas es la dirección a la que miran. ¡Qué idea tan interesante! Jaune esbozó una leve sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevaba queriendo hablar así? Pero no entiendo cómo vas a ganar. Jaune le devolvió la sonrisa con sorna. Hay una regla principal por la que los jugadores de shogi no juegan tan agresivamente como los de ajedrez. Jaune lanzó el peón al aire. Gotas, dijo Jaune, mientras atrapaba el peón arrojado y lo estrellaba contra el tablero, en dirección invertida, justo enfrente de su rey. Listo, declaró Jaune. Pirene parpadeó. Gotas, dijo Pirene lentamente.
Lo que más me gusta de este juego, dijo Jaune, es que las piezas que capturas pueden recuperarse y quedar bajo tu control. Los ojos de Pirene se abrieron de par en par. De repente, las decisiones erráticas de Jaune empezaron a tener sentido. No, aún no había terminado, Jaune la estaba atacando con un peón. Podía moverse en diagonal y luego capturar el peón de su costado. Pirene desvió a su rey hacia un lado. Jaune colocó otra pieza en el tablero, una dorada detrás del peón. Sus intenciones eran dobles. Primero, reforzar el peón y segundo, amenazar al rey en diagonal. Los ojos de Pirene estudiaron el oro recién caído. No podía capturarlo con su rey ya que estaba siendo custodiado por un plata que ella pensaba que Jaune había abandonado hacía mucho tiempo. Listo, declaró Jaune. Pirene se retiró. Había estado jugando al ajedrez, donde el juego era diferente. Listo. Con un chasquido, Jaune dejó caer otra pieza. Pirene se hizo a un lado. Listo. Clac. El rey de los Pirineos quedó acorralado en un rincón. Jaune tomó uno de los peones que había dejado caer y, moviéndolo hacia adelante, justo enfrente de su rey, lo dio vuelta. Debajo del texto negro opaco que decía peón, había un texto rojo brillante que declaraba peón promocionado. Mate. Las cejas de Pirene se crisparon, mientras los lados de su boca se inclinaron hacia arriba. Una pequeña parte de ella estaba impresionada. Era, ante todo, un juego de práctica, destinado a presentarle las reglas y la mecánica del juego, y lo hizo admirablemente, de una manera que ella definitivamente no olvidaría pronto. ¿Y las demás partes? La otra parte, la más grande, la campeona, rugió ante la insolencia de aquel chico insignificante. ¿Cómo se atrevía a no enseñarle todas las mecánicas del juego desde el principio? Esta era una partida que podría haber ganado. Esta era la primera partida que perdía desde que tenía 10 años. Revancha. Gritó Pir, golpeando con el puño la mesa de café. Con el rabillo del ojo, Jaune pudo ver a Coco murmurando algo desesperadamente. «Déjala ganar», suplicaron los grandes ojos color moca de Coco. «¿Patearle el trasero?», preguntó Jaune. «Lo haré», la saludó alegremente. Con el rabillo del ojo, Jaune vio a Coco alzar los brazos, probablemente eufórica por su habilidad y competencia. Cuando Pir no miraba, Jaune asintió con una sonrisa. Cuando miró hacia atrás, Pirene ya había reensamblado sus piezas y reorganizado sus filas. Había memorizado la ubicación de estas piezas desconocidas en apenas unos minutos. Pirene lo miró, con un fuego verde ardiendo en sus ojos esmeralda. Su rostro tenía una expresión neutral, pero burlona, como si él fuera un insecto contemplando el rostro orgulloso de una diosa de la guerra. Ella era hermosa. Pir notó sus miradas y rechinó los dientes. Ella también estaba resentida. Jaune sonrió. Muy delicioso Buturt. Jaune nunca se había sentido tan vivo, excepto aquella vez que escaparon de Omega. Con el corazón acelerado, Jaune respondió con una sonrisa petulante y descarada. Durante la última semana, las gemelas Malakita lo habían estado usando para limpiar la casa de seguridad, apoderándose de él con juegos que desconocía. Parecía justo que ahora pudiera vengarse de las mujeres. Jaune levantó una mano y le hizo un gesto. «Tráela». Para cuando Coco regresó con las bebidas de Pir y Jaune, la mesa de centro estaba completamente agrietada y le faltaba una pata. Aún así, la valiente mesa se negó a caer, a arruinarles la partida y a enfadar aún más a sus dos ocupantes. Coco suspiró. Al menos, los muebles estaban asegurados por el cazador. Estas cosas pasaban demasiado a menudo para su gusto. Clac 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 clac. Abandonando toda pretensión de competencia amistosa, Pir y Jaune estrellaron las piezas de madera contra el tablero como si ambos hubieran jurado una enemistad sangrienta contra la madera. Simplemente las estrellaban sin vacilar ni dudar. «Rayos décimo», gruñó Pir. Si Coco no lo supiera, diría que cucharas, tenedores y diversos objetos metálicos parecían temblar de miedo. «Charla». «Vaf», declaró Jaune, con una voz increíblemente baja, su capa parecía ondear a pesar de que, 1, estaban en el interior, y 2, no había viento. «Charla». «Radiografía». «Charla». «Vaf». «Charla». «Vaf». «Charla». Xra, Jaune pareció detenerse, pensarlo 2 veces y, a regañadientes, concederlo. «Charla». «Radiografía».
escucharla. ¡Vaaf! Sintiendo la presencia de Coco, ambas cabezas giraron como si fueran una sola, fijando a Coco en su mirada como un ciervo ante los faros. Coco tragó saliva. ¿Era solo ella o hacía un calor excepcional viniendo de su rincón del rincón? Pensó cuidadosamente su respuesta mientras intentaba evitar la fría y escalofriante mirada esmeralda de Pir y la mirada ardiente y azul cielo de Jaune. «Tengo tus bebidas». Casi como si algo hubiera hecho clic, la hostilidad en los ojos de Jaune y Pir simplemente desapareció, evaporándose como orina en el desierto, o desapareciendo como ropa en una fiesta en una casa Bakuoan, y ambos asintieron con aprobación. «Gracias», dijeron al unísono mientras ambos extendían la mano y tomaban sus bebidas. Jaune miró el tablero y se encogió de hombros. «Buen juego, Pir». Pirene miró hacia abajo, luego volvió a mirar hacia arriba y le dedicó una sonrisa con dientes grandes. «No, no. El juego era todo tuyo». «Sí», balbuceó Coco, señalando la cocina. «Solo estaré, ya sabes». «Ahí, disfruta, por favor». Jaune levantó una ceja mientras Coco se escabullía. «¿Qué le pasa?» Parece asustada. Pirene se encogió de hombros. «No lo sé. Quizás esté ocupada». Jaune tuvo que estar de acuerdo. Solo había echado un vistazo a las tazas que les había dejado, y ya sabía que definitivamente no eran bebidas baratas y fáciles de preparar. No, eran más bien piezas de arte. El especial de otoño de Pyrenees Valley se sirvió en una hermosa taza de cerámica, decorada con bayas, todas ellas entrelazadas con ingeniosos hilos de azúcar, y coronada con una generosa ración de crema, salsas de bayas y canela tallada. La taza era de un brillante color topacio, casi transparente, con un degradado de rojo cálido que se convertía en marrón oscuro. Pirene asintió con aprobación. Jaune miró su taza. Parecía estar hecho de hueso, un cráneo humano para ser exactos, y el líquido en su interior era tan negro que no reflejaba la luz. Inclinó su taza hacia un lado y el líquido apenas se movió, pareciendo tener la consistencia del lodo. Tal vez debería haber leído esa extensión antes de firmarla. Pirene olió el aroma celestial que emanaba de su taza y dio un sorbo delicado. Se estremeció, y una sonrisa cálida y satisfecha se dibujó en su rostro, como si tuviera todo lo que siempre había deseado justo delante de ella. Jaune tomó su taza y pudo sentir su aura gritar de horror. «Oh, vamos, ¿qué tan malo podría ser?» Dejando a un lado su vacilación y lo que probablemente fuera su instinto de conservación, Jaune tomó un buen trago de la taza. En realidad, no estaba mal. Un poco amargo, pero Jaune apreció la intensidad de su sabor. Dejó la taza y abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos, Pir ya no estaba. En realidad, espera, no del todo bien. Jaune tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas. Todo había desaparecido. Más allá de la brillante opresión del sol, las nubes y la luz generada por el polvo, podía ver las estrellas, cada vez más brillantes que el día. Podía ver el tiempo avanzando sin cesar. Más allá de los frágiles confines de la carne y los huesos, podía ver las infinitas y hermosas almas de todos. Más allá de sus cuerpos terrenales, todas las almas eran iguales en su desigualdad. Diferían en color, brillo, forma y transparencia. Sin embargo, todas eran hermosas, todas deslumbrantes. ¿Qué era la humanidad? ¿Qué era el fauno? ¿Qué era el género? ¿Qué era el dinero? ¿Qué eran todos estos detalles insignificantes comparados con los eternos y gozosos misterios del alma? Una lágrima se deslizó por el ojo de Jaune y sollozó. Si el alma fuera verdaderamente eterna, más allá del tiempo y el espacio, no sería la vida solo un obstáculo para la eternidad. Un simple obstáculo en el nacimiento y la llegada del siguiente kalpa de la realidad. En realidad, no nacimos para morir. Él, en realidad, no, espera, su cabeza estaba sobre la mesa, su corazón latía como un tambor borracho, estaba sudando como un cerdo y no podía respirar. Jaune jadeó en busca de aire, pero se ahogó. «Oh Dios, hay algo en mi garganta». «Jaune», preguntó Pir, con la mano metida hasta el fondo en su boca y los dedos metidos en su garganta, intentando hacerle vomitar lo que ella percibió como veneno. «¿Estás bien?» HRRGLVHHRRG, Jaune intentó responder con todas sus fuerzas, a pesar de que ella le tocaba el orificio.
Desde el rabillo del ojo confuso, pudo ver a Coco enterrar su rostro entre sus manos. Sí, realmente debería haber leído esa extensión. Sintió que un brazo fuerte se envolvía alrededor de su hombro y se sintió alzado y llevado como una novia. Cuando su visión se aclaró, Jaune se dio cuenta de que respiraba aire fresco, y lo único que podía ver a kilómetros de distancia era un cielo azul, sin nubes, infinito. Un cielo azul infinito, y unos ojos esmeralda infinitos, vívidos y sin fin. Jaune, repitió Pir. Te llevo al hospital, espera, por favor. Jaune parpadeó. Estaban en las calles de Vale, justo afuera del rincón del cacao, y Jaune seguía tumbado en los poderosos brazos de Pirene, en posición de novia. Pir. Se retorció Jaune. Puedo caminar. ¿Estás segura? Los ojos de Pirene estaban abiertos y preocupados. Jaune se encogió. El objetivo era compensarla, no arruinarle el día aún más. Cuando Jaune se puso de pie, Pirene habló. Hay un banco allí, quizás podríamos preguntarle a la señorita Coco si podemos simplemente disfrutar de nuestras bebidas al aire libre. Jaune miró hacia donde Pir señalaba. Allí, junto a la colina, había un par de bancos de madera con una hermosa vista del soleado Vale. Aún podía darle la vuelta a la situación. Jaune echó un vistazo de reojo a Cocos, solo para encontrarse con miradas de disgusto de los clientes del establecimiento. Gruñó. Sí, hagámoslo, y también pidamos la cuenta. Jaune se dirigió a la puerta, pero la mano de Pirene se le adelantó. Por favor, dijo Pir, sonriendo mientras se movía para sostenerle la puerta abierta. Déjame. Con el rabillo del ojo, Jaune pudo ver cómo Coco movía la cabeza desesperadamente de izquierda a derecha. Sujétale la puerta, idiota. Intentó decir Coco. Oh, demonios, me olvidé de agradecerle. Se dio cuenta Jaune, gracias, Pir. Pir le dedicó una sonrisa ganadora, mientras que Coco le dedicó un sonoro facepalm. Moviéndose para recoger sus pertenencias, Jaune tomó su mochila, pero una mano hermosa y delicada se le adelantó una vez más. Oh. La mirada de Jaune se cruzó con la de Pir. De verdad, estoy bien. Oh, no, Jaune, por favor. Pir colgó su mochila normal sobre la de ella. Insisto. Puede que aún no te encuentres bien. Con el rabillo del ojo, Jaune pudo ver cómo los demás clientes lo miraban con desprecio, mientras que la propia Coco parecía estar diciendo algo suplicante. No, murmuró Coco, de ninguna manera. Jaune arqueó una ceja. ¿Hello? No, lo descartó con un gesto. No tenía hambre. No, gracias, articuló. Gruñendo, Coco se dirigió inmediatamente a transferir las bebidas a vasos de papel. Pero cuando Pir se distrajo, ella inmediatamente le pasó la cuenta, con la urgencia grabada en su rostro. Los ojos azul cielo se encontraron con los de ella, y un destello de comprensión golpeó a Jaune. Ahora es mi oportunidad. Se dio cuenta Jaune, y antes de que Pir pudiera meter la mano en el bolsillo, Jaune exclamó. Yo pago. Pir simplemente parpadeó, pero aunque la respuesta de Coco fue mínima, le ofreció un pequeño asentimiento de aprobación. Quizás no estaba del todo perdido después de todo. Jaune la miró a los ojos y respondió con la misma amabilidad, mientras intentaba sacar su billetera. Qué raro, casi siempre estaba en su. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Él no tenía billetera. Los recuerdos volvieron a inundarlo, y le tiró la cartera a la anciana a la que le había pedido prestado a Albus. No tenía nada ahora mismo. Ah, venga, carajo. El color desapareció lentamente de su rostro. Con el rabillo del ojo, pudo observar cómo el rostro de Coco cambiaba de una aprobación expectante a una expresión de incredulidad, y luego a un Dios mío, no me digas que estás bromeando. Si las miradas mataran, la expresión de Coco habría exterminado a toda la vida de Renan 2 veces. Jaune continuó jugueteando con sus bolsillos inútilmente. Con el rabillo del ojo pudo ver cómo las tazas de cerámica se agrietaban bajo el agarre cada vez más fuerte de Coco. Jaune resistió el impulso de desenvainar la espada y apuñalarse la cara. El lugar tenía precios razonables, pero no era barato, aunque, sinceramente, probablemente podría llegar a un acuerdo con Coco. No, lo que realmente dolería sería la reacción de Pir. Jaune frunció el ceño y soltó un profundo suspiro.
Si hubiera sido él quien viajaba desde quién sabe dónde, solo para ser chocado por algún bicho raro que entraría en convulsiones e insistiría en que pagara su bebida, estaría indignado. Ella debía odiarlo ahora mismo. Arx nunca incumple su palabra, él le había prometido que lo pasaría bien y terminó arruinándole el día por completo. Maldita sea, no había nada que pudiera hacer. Armándose de valor, se volvió hacia Pir, con una disculpa en los labios, antes de encontrarse cara a cara con la vista más asombrosa que había visto hoy, y eso era decir algo. Sus ojos verdes estaban encendidos de alegría, las lágrimas se acumulaban en sus esquinas. Sus hombros temblaban y sus manos cubrían su boca. Pir se estaba riendo. Con miradas estupefactas en sus rostros, Jaune y Coco intercambiaron una mirada. «Eres un bastardo con suerte», Coco lo golpeó sin entusiasmo en el hombro, tirando a Jaune Arc al suelo. Jaune estaba desesperado. Cada uno de los reinos era hermoso, de eso no cabía duda. Decían que los atardeceres en Vacuo teñían los desiertos y cielos de Vacuo con maravillosos tonos dorados, rojos y rosados. Decían que la aurora boreal en el extremo norte del Atlas Norte pintaba sus elegantes castillos, como espejos, en hermosos caleidoscopios de color. Decían que la antigua arquitectura clásica del viejo Mistral infundía en quienes la contemplaban una inquebrantable sensación de asombro y añoranza por las glorias de la antigua humanidad. Vale no tenía arena dorada, ni auroras, ni las columnas y edificios dorados de una época pasada, pero tenía un encanto propio. En un intento por aprovechar al máximo la limitada tierra que podía proteger de los Grimm, Vale integró sus ciudades en las montañas y las llanuras, preservando la vida silvestre y construyendo sus ciudades junto a la madre naturaleza. Las ciudades se construyeron en las colinas, en los bosques y en pequeñas islas. De hecho, el café de Coco Adel se alzaba en una pequeña colina, enclavado amorosamente entre árboles de colores claros y aroma dulce. Un par de cuadras más allá de Cocos, en unos bancos situados al lado de un acantilado, Jaune Arc estaba desesperado. «Pir, no hagas esto. No vale la pena. Pir». Sin inmutarse, Pirene levantó el vaso de papel que contenía la bebida de Jaune a sus labios. A Jaune se le encogió el corazón. Acababa de dejar morir a su nuevo mejor amigo. Sin embargo, en lugar de hablar en lenguas extrañas y sangrar profusamente por los ojos y los oídos, Pir simplemente bajó la taza humeante de café impío y le dedicó una pequeña sonrisa. «Me gusta». Con los ojos muy abiertos y la boca abierta, Jaune acercó muy lentamente su rostro, de manera incómoda, al de Pir y la miró directamente a los ojos. Pir sonrió tímidamente y miró hacia otro lado. Un leve tono rojo se extendió por sus mejillas. Jaune le acarició las mejillas con las manos, apretándole la cara. «¿Estás bien?», rió Jaune con alivio. «Dios mío, ¿estás bien?». «Jaune, por favor», Pirene le dedicó una sonrisa angelical. «Seguro que fue el aire viciado lo que te hizo sentir mal. La bebida está bien». Los ojos de Jaune se movieron lentamente hacia el líquido negro turbio. ¿Era solo él o simplemente burbujeaba amenazadoramente cuando lo miraba? «Toma». Pir le pasó un vaso de papel idéntico con su bebida anterior. «Intercambiemos. Quizás disfrutes más de esto». Donde la antigua bebida de Jaune parecía extraída de las profundidades más oscuras del infierno, el especial de otoño del Valle de Pirene era casi tan angelical como su dueño. Marrones y granates se arremolinaban seductoramente en la taza humeante, invitándolo a acercarse cada vez más. El glorioso aroma a granos ligeramente tostados, especias molidas y bayas frescas asaltó sus sentidos y amenazó con volverlo loco de deseo. «No». Jaune intentó resistirse. Ya lo habían lastimado antes. Todos los cafés eran iguales. «¿O soy yo?», dijo una voz ronca desde la taza. La bebida, la personificación misma de la abundancia del otoño, se negaba a ceder. Las fragantes volutas de vapor acariciaban cada vez más la mejilla del joven, retorciendo su determinación y convirtiendo sus piernas en gelatina. El café le susurraba dulces y sensuales promesas al oído. Cómo ella disiparía todo su cansancio. Cómo lo mantendría despierto y cálido donde quiera que estuviera. Jaune intentó aguantar. «No te preocupes, cariño», la copa se comprometió con él, «yo haré que todo mejore». Jaune dudó por última vez. «Todo estará bien, Jaune».
Jaune tomó un sorbo muy pequeño, entregándose a su abrazo amoroso. Bueno, Pirene tomó otro sorbo de la encarnación de la miseria humana. ¿Cómo está, Jaune? Jaune se volvió hacia ella con ojos llorosos. Nunca he probado nada tan bueno en mi vida. Me alegra que te haya gustado. Pirene le devolvió la sonrisa. Su piel clara y su ropa bronceada contrastaban agradablemente con el verde bosque de los árboles de Vale. Jaune le devolvió la sonrisa mientras un silencio cómodo descendía sobre ellos, solo interrumpido por un sorbo ocasional mientras observaban la ciudad moverse en un día tranquilo y soleado. Jaune se recostó en el banco y, por casualidad, Pirene también lo hizo. Sus manos se tocaron, las de ella sobre las de él. Al unísono, sus manos se retiraron con sorpresa, mientras el chico, nervioso, miraba fijamente a la doncella ruborizada. Al unísono, se congelaron al ver su esmeralda chocar con su azul. La mirada de Jaune estaba decidida y su rostro, sus labios, se acercaban cada vez más a los de Pir. Los ojos esmeralda de Pir se abrieron de par en par. ¿De verdad estaba haciendo esto? Aquí. ¡Ay, Dios, esto está pasando! Debería detenerlo. ¿Alguien está mirando? Vaya, va por todas. ¡Ay, vaya! Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, perdida en su mirada, Pir tragó saliva y se inclinó hacia adelante, con los ojos cerrados. Nunca lo había hecho antes, pero en ese momento, se sintió tan natural, tan correcto, separar sus labios brillantes apenas un poco y griega. Sintió algo áspero, seco, y definitivamente no eran labios, tocando su boca. Aquí vamos, Jaune se secó la boca con un pañuelo, tenías algo en la boca. Pir parpadeó una vez. Parpadeó 2 veces. Parpadeó 3 veces antes de recuperar la compostura. Gracias, Jaune, dijo, con un tono un poco más cortante que antes. Oh, mierda, ¿acaso hizo algo otra vez? Jaune abrió la boca para hablar, hasta que oyó un clamor a lo lejos. Pir pareció oírlo también, y ambos voltearon la cabeza. Desde abajo de la colina donde se encontraban, junto a una de las calles más grandes de Vale, tanto Jaune como Pir pudieron distinguir figuras coloridas, con letreros y pancartas en las manos, marchando directamente hacia la aguja del consejo. Son faunos, dijo Pir, respondiendo a su pregunta no formulada. Jaune se levantó una mano para taparse los ojos y protegerse del sol. Efectivamente, vio carteles, pancartas y pancartas con diferentes declaraciones, pero el mismo mensaje: los faunos no son animales. Nuestro momento llegará. Tendremos igualdad. Jaune entrecerró los ojos y bebió el café de un trago. Ya no sabía bien. No necesitó mirar a Pir para darse cuenta de que ella sentía lo mismo. Había dejado de sonrojarse y, en cambio, una fría indiferencia se apoderó de su rostro. En lugar de recostarse en el banco, enderezó la espalda y apoyó los talones en el pavimento. En un instante, podría ponerse de pie y en posición de combate. Jaune vio cómo sus manos se movían nerviosamente hacia armas que no estaban allí. Pir chasqueó la lengua, molesto. Quizás deberíamos buscar otro lugar para relajarnos, Jaune, preguntó. Desde el otro lado de la calle, Jaune observó un nutrido grupo de policías blindados que formaban frente a los manifestantes. Levantaron sus escudos antidisturbios amenazadoramente, e incluso la turba de manifestantes y alborotadores se quedó atónita. Amarillo. Ella intentó de nuevo. Un hombre corpulento se adelantó entre la multitud de faunos. Levantó su pancarta amenazadoramente hacia el muro de escudos reunido, alzó las manos y empezó a gritar. Jaune entrecerró los ojos. El mensaje era ininteligible, pero Jaune había oído suficiente de su retórica como para sospechar que el hombre era un agitador del colmillo. Lo que dijera enloqueció a la multitud. La vacilación y el instinto de supervivencia se desvanecieron, reemplazados por un coraje suicida. Los manifestantes faunos cargaron y se abalanzaron sobre la línea de escudos. Jaune se aferró con más fuerza a la barandilla metálica y parpadeó. Cuando se había levantado y caminado hasta el borde, Jaune, Pirene colocó una mano reconfortante junto a su hombro. ¿Qué opinas del colmillo blanco? Jaune hizo una mueca. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar, pero imágenes de los paisajes infernales del campamento Omega le cruzaron por la cabeza.
Faunos anormalmente delgados, cuerpos sin la protección del aura, expuestos a sus peores efectos. Recordó la piel de los faunos mayores que habían rescatado, quemada, cortada, magullada y desgastada por el hielo. El único olor que recordaba de aquel lugar era el hedor cadavérico de los Grimm y el acre olor a sangre. Sin embargo, hizo lo correcto. Había confiado en que Pela Surecas Miller, miembro del Colmillo Blanco, y en el ex guardia Gastón Alabaster la protección y reintegración de los faunos que habían liberado, pero no hizo nada más. ¿Acaso los ahora refugiados estaban siendo traficados, integrados a vidas honestas, o estaban siendo alimentados con propaganda y convertidos en armas vivientes que el Colmillo podría enviar a la muerte más tarde? Si las vidas que salvaron hubieran tomado más armas, prolongado aún más este conflicto y herido a más inocentes, al final, habría sido la mejor opción dejarlos morir y pudrirse en ese campamento olvidado de Dios. Al final, tanto el SDC como los Fang guardaron silencio. Nada había cambiado realmente. El SDC seguía reanudando sus operaciones sospechosas, y los Fang seguían reanudando sus incursiones en dichas operaciones. No hubo nada significativo, y las operaciones de los Fang fuera de Vale parecieron disminuir. Eitlas declaró que el fin del extremismo fauno estaba cerca. Para Jaune, fue simplemente la calma antes de la tormenta. Pensar en este tema le provocó a Jaune un picor diferente en las palmas de las manos. A diferencia del ligero, irritante y habitual picor que Jaune asociaba con el peligro inmediato, este era un dolor constante y agudo. De esos que le daban ganas de blandir la espada. Había estado considerando la idea de llamar al maldito zorro fauno, pero, bueno, el Cas no se separaron en los mejores términos. Irene retiró la mano de su hombro. Su mirada era dulce. El colmillo blanco, repitió Pir. Jaune asintió. Las nubes habían comenzado a oscurecer el sol. Lo confieso. No sé mucho sobre ellos, dijo Pir con un tono suave como la seda, pero en el fondo, su determinación era firme como el acero. Entiendo que tienen quejas legítimas contra los reinos, pero... Jaune giró su cuerpo para mirarla. No puedo aprobar sus acciones. La mirada de Pir se endureció. La violencia en este asunto solo generará más violencia. Puedes culparlos. Gruñó Jaune, sintiéndose insultado personalmente. Los faunos están siendo oprimidos. Puedes culparlos por defenderse. Los inocentes sufren por sus crímenes, le dirigió Pir una mirada penetrante. Hacen cosas horribles. Roban trenes de carga, saquean rutas comerciales y asesinan a docenas en sus ataques. Se supone que estos actos les harán ganar respeto en lugar de miedo y odio. De fondo, aunque amortiguado por la distancia, se oía el ruido de cristales rotos y gritos de dolor. No tienen otra opción, es la única manera de obtener resultados. Argumentó Jaune. ¿Preferirías que se quedaran de brazos cruzados y lo aceptaran? Tienen recursos legales a su disposición, Jaune, dijo Pir con tono inmutable, sin necesidad de recurrir a asesinatos ni a actos de terrorismo. Los gritos se intensificaron y, por encima del zumbido de las voces, se podía oír el agua a alta presión, golpeando con fuerza los cuerpos calientes contra el suelo. ¿Cuánto tiempo exactamente llevan los Fang protestando antes de siquiera pensar en tomar las armas? Jaune miró fijamente a Pir. ¿Cambió algo? ¿De verdad crees que los faunos pueden ganarle al SDC en los tribunales? El cambio lleva tiempo, Jaune, dijo Pir exasperado. ¿Creías que el Consejo, Ospin o cualquier otra persona podrían simplemente agitar las manos y librar al mundo de este prejuicio? No, pero podrían hacer algo. A lo lejos, se elevaba humo en el aire nublado. Tanto transeúntes como manifestantes se frotaban y se llenaban los ojos de agua. Lo son, la voz de Pir era un susurro suplicante. Poco a poco, las cosas están cambiando. Día a día, los educadores intentan revisar las historias encubiertas de la revolución fauno. Día a día, abogados y legisladores discuten e intentan impulsar mejores leyes y políticas. Las cosas mejorarán, Jaune. ¿Importan esos pequeños pasos cuando las cosas están tan mal? Jaune soltó una amarga burla. ¿Cuántos faunos y personas habrán sufrido para cuando este cambio finalmente llegue? Lo están intentando, Jaune, dijo Pir, extendiendo la mano con ojos suplicantes, pero esperanzados. Lo estamos intentando.
Jaune extendió su mano para tomarla de ella, pero antes de hacerlo, se estremeció. Al caer la noche, los faunos manifestantes se dispersaron. Sin embargo, mientras se secaba los ojos doloridos, los moretones coloridos y las heridas sangrantes, varios faunos miraron hacia atrás, mostrando los colmillos a las hachas cruzadas que simbolizaban a Vale. Desde el otro lado de la calle, con las hachas cruzadas de Vale estampadas en sus insignias, la policía arrastró a sus compañeros caídos y heridos hasta un lugar seguro. Varios agentes de la ley miraron hacia atrás, con las manos apretadas hacia sus armas. Deberíamos buscar un lugar a donde ir, dijo Jaune con una sonrisa tímida, mientras los últimos rayos de sol empezaban a desvanecerse. Sí, Pir reflejó su expresión, un poco más triste que la suya, vamos. Mientras Jaune avanzaba, Pir se giró para seguirlo. Él no le tomó la mano. Pir se mordió el labio y se le encogió el corazón. Era evidente que a Jaune le apasionaba este tema como para que le afectara así, tal vez debería. Jaune se detuvo de repente y Pir chocó contra él, haciéndolo caer al suelo una vez más. Lo siento, exclamó Pir mientras volvía a extender la mano, pero Jaune tampoco la tomó. Su rostro reflejaba sorpresa y su mirada fija en lo alto. Pir siguió su línea de visión y se quedó sin aliento ante lo que vio. El humo salía a borbotones de un avión fuera de control mientras giraba en espiral sin control hacia la Tierra. Experto en observar objetos a alta velocidad, Pir notó al instante que algo no cuadraba. El parabrisas de la cabina, diseñado para resistir cualquier cosa menos las plumas del gigante nunca más, estaba perforado y destrozado. Las alas del oso estaban dobladas en ángulos anormales y dañadas, y las escotillas estaban deformadas, como si algo, o más probablemente alguien, le hubiera disparado con potentes proyectiles de polvo. Esto no fue un accidente. Agitó los dedos y, escondida en lo profundo de sus mochilas, sintió la respuesta de sus armas. En cualquier momento, sus herramientas podrían salir disparadas de la mochila y caer sobre posibles enemigos. Sería un inconveniente arruinar su equipo de viaje, pero de todos modos eran regalos de sus patrocinadores. Jaune, susurró en voz baja y con los ojos aún fijos en el toro que caía, quédate cerca de mí. No hubo respuesta, pero dada la forma en que se comportaba Jaune, era probable que estuviera en shock. Con el estruendo de un trueno, el toro se estrelló contra un montón de humo junto a lo que parecía ser uno de los muchos bosques de Vale. Pirene exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Al menos, salvo los pasajeros de esa nave voladora, nadie más saldría herido. Aún así, eso no significaba que estuvieran a salvo. Quienquiera que hubiera derribado al cabeza de toro probablemente seguía en las inmediaciones, y Pirene no tenía intención de averiguar si eran amigos o enemigos. ¿O sí? Se mordió el labio. Aunque se resistía a sacrificar su preciado anonimato, se había embarcado en este camino con el deseo de defender a la humanidad. Su verdadera identidad era bien conocida, y sin duda podría unirse fácilmente a cualquier equipo de investigación que ya se estuviera formando. El daño causado por el polvo en el cabeza de toro no fue obra de ningún aficionado ni de un matón. El Departamento de Policía de Virginia, BPD, podría necesitar toda la fuerza posible. Decidida, se volvió hacia su amiga para informarle de su decisión, pero se dio cuenta de un pequeño detalle. Jaune no estaba allí. A lo lejos, con el rabillo del ojo, pudo distinguir una capa blanca familiar, aunque ligeramente dañada, ondeando al viento, mientras su dueño corría cada vez más cerca de los restos del naufragio. ¿Qué? Roman Torchwick se sacudió la mugre del abrigo. Su estrategia de aterrizaje de emergencia no lo dejó precisamente limpio. ¿Qué demonios fue eso? Su salvador y compañero en el crimen, Neopolitan, simplemente se encogió de hombros con indiferencia, como si acabara de comentar el clima. Ambos estaban en la azotea de un edificio a varias cuadras de distancia. En el momento en que Roman se dio cuenta de que la chica que lo acompañaba no era su empleadora actual, Cinderval, había llamado a Neo y había escapado, usando a la impostora como distracción. Esa no era Cinder, espetó Roman. Los ojos de Neo cambiaron a color marrón y rosa mientras ella le dirigió una mirada significativa, como si estuviera diciendo, «¿Eres estúpido, hermano?» Bueno, discúlpame por no darme cuenta, se defendió Roman, pero en realidad estaba trabajando y haciendo cosas. Neo sonrió y juntó ambos puños, antes de abrirlos repentinamente imitando una explosión.
Por favor, siempre puedo conseguir más polvo en un instante, se burló Román, más aún si no tengo que depender de los simios de Junior para obtener los músculos. Neo le devolvió la sonrisa antes de que su expresión se ensombreciera. Lo miró con los ojos entrecerrados y arqueó una ceja. ¿Y ahora qué hacemos? Román se llevó un cigarro a la boca. Buena pregunta. Neo pasó un dedo delicado y cuidado por su cuello. Cinder no está muerta, dijo Román y encendió el cigarro. Ya nos habríamos enterado. Neo levantó otra ceja, se encogió de hombros y le hizo un gesto con el pulgar hacia abajo. Quizás no sea tan competente como pensábamos, interpretó Román. Neo asintió. Román exhaló humo al aire, como una versión en miniatura del naufragio del avión en llamas que estaba liberando montañas de humo al cielo. Por muy poderosa que parezca, debemos reconocer que quizá nuestra fogosa amiga no pueda predicar con el ejemplo, murmuró Román. Quizás deberíamos considerar romper lazos o buscar un nuevo empleo. Neo señaló hacia el cielo. Román parpadeó. ¿Qué intentaba decir? Román miró más de cerca, hacia la luna destrozada. Brillaba intensamente, en forma de media luna o de arco. Arc. Todo criminal decente que se precie, o incluso aún con vida, sabía estar atento. Incluso la información más trivial podía implicar mucho más. La presencia de hasta el más mínimo tic en los rostros de criminales empedernidos hablaba igual de alto si no estuvieran presentes. La noticia de que un comandante Colmillo Blanco emergió de la nada y destruyó una instalación minera conjunta clave de Atlesian y SDC de la noche a la mañana sin duda dio que hablar. Román contactó a todos sus contactos, excepto a Junior, quien también había desaparecido casualmente, y cada historia salió diferente. Había pasado un mes y la gente seguía hablando de ello. Algunos dicen que el comandante era un oficial personal y par del mismísimo Adam Taurus. Los contactos con base en Atlesia afirman que el SDC lo contrató para atacar sus propias instalaciones y así inventar una excusa para fortalecer sus ejércitos privados. Otros murmuraron que era un espía enviado por Ospin para espiar al Colmillo Blanco. Incluso más personas afirmaron que Ospin lo envió para sabotear Atlas por su desenfrenada militarización. Una pareja dice que nació en una vida de dolor y brutalidad, atormentado por los demonios de su pasado, sediento de la carne y la sangre virgen de las herederas Schne, mientras su vida descendía más hacia las entrañas ardientes del infierno. Y un tipo zorro a quien le gustaba usar gafas de aviador por la noche, predicaba que el hombre lo hacía por la bondad de su corazón. Claro. Sin embargo, lo único que todas las historias tenían en común era que el comandante era un Ark, un héroe caído, ¿eh? Se rió Román, un hombre conforme a mi corazón. En pocas palabras, algo grande estaba sucediendo y nadie sabía qué diablos estaba pasando. Lo que todos sabían es que Atlas empezó a reforzar la seguridad a un nivel infernal. Se investigaban las operaciones de contrabando, incluso las más pequeñas que a nadie le importaban. Las compañías de seguridad, los pseudo ejércitos privados de los grandes conglomerados atlesianos, empezaron a reemplazar a cualquiera que no pudiera explicar cada minuto de su maldito día. Las casas de seguridad que la gente creía seguras fueron allanadas repentinamente. Empezaron a aparecer agentes encubiertos de diversas redes criminales, desmantelando grupos sin apenas pruebas. Algo asustó a Atlas. Se rumoreaba que Iron Wood estaba a minutos de declarar la ley marcial. Dios, dioses, polvo, lo que sea, bendigan a ese bastardo poco sutil. Los mistralianos tenían una palabra que representaba tanto crisis como oportunidad, y para el submundo criminal, esto realmente era una crisis, y qué oportunidad fue para Román. Los traficantes de armas de Colmillo Blanco se encontraron sin existencias, como si los inmundos animales hubieran logrado atraer a un zoológico a su causa. El SDC había reducido sus envíos de polvo, y gracias a sus esfuerzos por separar a Vale de su polvo, los precios se disparaban. Los contrabandistas de polvo que Atlas no había descubierto probablemente veneraban al misterioso Ark como su nuevo santo patrón. Los departamentos de policía de los reinos que no pertenecían a Atlas estaban muy ocupados al encontrarse repentinamente con refugiados faunos surgidos de la nada. Incluso grupos mercenarios sospechosos encontraron mejores empleos cuando los disturbios civiles de los reinos despertaron a los Gein. Román temía Cinder.
Era absolutamente implacable, imparable y, lo peor de todo, vengativa desmesuradamente. Si estos rumores eran ciertos, entonces estos eran rasgos que también compartía con el Ark. Un contrapeso y una posible salida. Sí, querido Neo, creo que tienes razón, dijo Román dando una profunda calada a su cigarro. Organiza una visita social. Neo simplemente le sonrió, sus ojos rosados y marrones cambiaban de posición con cada guiño y parpadeo. Ella le mostró el pulgar hacia arriba. La sonrisa de Román se volvió depredadora. Neo sabe dónde está. ¿Cuánto tiempo hace que sabes el paradero de nuestro misterioso amigo?, dijo Román con una sonrisa. Justo ahora, Neo giró una mano con indiferencia. ¿En serio? Román dio otra calada a su cigarro cuando Neo simplemente señaló hacia abajo. Los ojos de Román siguieron el delicado dedo de su compañero. Justo debajo de su posición estratégica, en la calle, pudo ver una capa blanca ligeramente dañada ondeando al viento, y a su dueño corriendo hacia los restos de su recientemente abandonado toro. Los ojos de Román se fijaron en la espada atada a su cadera y en la armadura debajo de su capa. Mucho menos llamativas que las armas y armaduras de las 7 hermanas, pero Román había robado suficientes objetos de valor como para identificar falsificaciones y réplicas. Esas armas estaban forjadas con el mismo estilo y materiales similares. Ese chico era un Ark. Parece que esa visita social será antes de lo esperado, dijo Román frotándose las manos enguantadas con alegría. Junto a Román, Neo arrugó la nariz con disgusto, como si acabara de oler algo repugnante. Señaló a varias cuadras de distancia, y Román se puso los binoculares. Faunos, sobre todo los de la variedad felina y canina, con abrigos abultados que denotaban claramente arma oculta, también se dirigían tranquila y discretamente hacia el toro. Bueno, lo más discretamente posible, al menos, para la gente que caminaba hacia el accidente mientras todos gritaban y huían. Román rió entre dientes. Asesinos de colmillo blanco aquí. ¡Qué buen momento! Había oído que las conversaciones con Adam Taurus se habían echado a perder, pero de verdad Cinder había cabreado tanto al toro que había avisado a la policía y enviado asesinos tras él. Parece que esta noche va a ser más interesante de lo esperado, dijo Román frotándose las manos enguantadas con alegría. Podría ser más, señaló Neo, su sonrisa se volvió salvaje. ¿Quieres divertirte un poco? No, gracias. Creo que Godwich me ha dejado bastante cansado. Con una sonrisa pícara a juego con la de ella, Román se tocó el sombrero. Pollo, le guiñó un ojo, el rosa y el marrón intercambiando lugares, mientras ella caía del techo del alto edificio. Solo, Román se reclinó, se puso cómodo y de su abrigo sacó otro buen cigarro. Parece que esta noche va a ser mucho más interesante de lo esperado, dijo Román frotándose las manos enguantadas con alegría. Jaune impuso aura en sus piernas y sus pies se estrellaron contra el asfalto con fuerza. En cuanto vio caer al toro, Jaune exclamó un rápido "tenemos que ayudarlos", y corrió hacia donde creía que se estrellaría. Solo que ahora que lo pensaba, Fir parecía absorto en sus pensamientos y quizá no lo oyó. También pudo haberlo chillado con el mismo tono agudo que una chica le gritaría. Maldita sea, tuvo que trabajar en su voz heroica. Aún así, no tenía tiempo que perder. Sin duda, el Departamento de Policía de Virginia, BPD, aún estaría conmocionado tras aquella gran protesta que se convirtió en violencia, así que quizá no pudieran responder a tiempo al impacto. Jaune no iba a correr riesgos. Las columnas de humo que llenaban el cielo nocturno le obligaban a correr más rápido. Dada la densidad de green en el aire, los cascos de cabeza de toro solían estar diseñados para amortiguar los aterrizajes forzosos, por lo que incluso los civiles podían sobrevivir a menudo a los repentinos ataques de nunca más. Pero esa gran cantidad de humo que salía a borbotones solo podía significar que todo estaba en llamas, a punto de estallar, e incluso los cazadores tendrían dificultades para sobrevivir a semejante calvario. Él no era fuerte, eso lo sabía. No podía cambiar el mundo. No era un héroe capaz de resolver milagrosamente los problemas socioeconómicos de Remnant. Él mismo se vio en apuros para vencer a Ursae. Diablos. Ni siquiera pudo darle una paliza a Pyr. Pero decían que tenía mucha aura. Al menos podría serlo.
Jaune apretó los dientes, forzando cada vez más Aura a sus piernas imprudentemente. La pesada armadura no ayudaba a su ya patética velocidad de carrera. Con una generosa dosis de adrenalina, Aura y un café cósmico insólito bombeando su sangre, Jaune por fin llegó al claro. El fuego del siluro ya había comenzado a extenderse a los árboles circundantes. Las llamas ardientes eran casi cegadoras para sus ojos, acostumbrados a la oscuridad. Aún así, aunque el fuego se intensificaba, no alcanzaba niveles incontrolables que le impidieran vadear. Había llegado justo a tiempo. Rociándose con agua de su cantimplora, se quitó la capa empapada y se la envolvió en la cabeza, improvisando una máscara. El humo y los vapores se estaban espesando, y el aura no impedía que la gente los inhalara y se desmayara. Respirando hondo para tranquilizarse, Jaune continuó, encendiendo su aura para proteger su cuerpo de las llamas. A pesar de la situación, Jaune lucía una sonrisa irónica. Las llamas le lamían el cuerpo y le quemaban la ropa, pero comparado con los fuegos que usaba Rouge, esto bien podría haber sido reconfortante. Un rápido vistazo a la parte delantera del avión le informó a Jaune que los asientos del piloto estaban vacíos, así que solo quedaba la cabina principal. Jaune intentó abrir las puertas de la escotilla, mal cerradas, pero los daños las habían deformado aún más y las habían sellado. A pesar del humo, Jaune se arriesgó y respiró hondo para tranquilizarse. Canalizando su aura en sus manos, Jaune aferró la puerta y la agarró con un esfuerzo titánico. Mientras el metal chirriaba y crujía contra el metal, produciendo chispas brillantes incluso en las llamas, Jaune abría lenta pero seguramente las retorcidas barreras. Con los ojos mirando fijamente y mientras seguía abriendo la puerta lentamente, Jaune examinó rápidamente el interior de la cabina. Tenía que haber alguien. No vio a nadie caerse del toro. Allí. Los ojos de Jaune se iluminaron al escudriñar el extremo más alejado de la habitación. Derrumbado contra las paredes del fondo, estaba el único ocupante de la cabeza de toro. Su aura verde parpadeaba débilmente, protegiéndola aún de las llamas, incluso mientras la sangre le corría por la cara. Con el corazón envalentonado por una nueva esperanza, Jaune entró a zancadas en la habitación en llamas, impávido ante las llamas, rescatando su ligero cuerpo del suelo de cabeza de toro. La cargó como a una novia, con delicadeza para no lastimarla, pero con fuerza, como si temiera que la muerte misma se la arrebatara. La conseguí. Si alguna de sus hermanas hubiera estado allí, habría apagado el fuego y rescatado a la chica mucho más rápido que él. Estaba dispuesto a apostar a que su padre o su madre serían capaces de rescatar al toro en el aire y evitar el choque. No, Jaune Arc sabía que no era un héroe. Excepto, él estaba aquí, y ellos no. Tuvo que arreglárselas. Al no ver a nadie más en el Bulead, Jaune salió corriendo de entre las llamas. No paró hasta que el viento refrescó y la hierba se volvió verde. Con la adrenalina desvaneciéndose, Jaune depositó con cuidado a su protegido sobre la hierba mientras él mismo se arrodillaba. Las sirenas sonaban a lo lejos, e incluso desde allí, Jaune pudo distinguir el familiar rojo de los camiones de bomberos que se dirigían a él. Arrastrándose hasta el tronco de un árbol cercano, Jaune finalmente contempló la imagen iluminada por la luna de la mujer que rescató. Jaune no estaba lleno de la euforía de la supervivencia, ni estaba lleno del mismo sentimiento bueno que uno normalmente recibe por haber realizado una buena acción. No, cuanto más miraba Jaune, más desconcertado estaba. Los recuerdos le asaltaron la cabeza. Recuerdos de fuego verde, de revólveres, de ilusiones, de bandidos, del robo de Albus y de escapadas por los pelos. La última vez que vio a su protegida, vestía ropa sencilla y cueros rotos. Llevaba el pelo verde menta recogido en una sencilla coleta y estaba cubierta de una fina capa de suciedad y sudor del viaje. En aquel entonces parecía una ladrona o una bandida. Ahora, esta vez, llevaba una blusa blanca más elaborada e intrincada sobre la camiseta verde oliva. Los polainas de cuero que llevaba sobre sus pantalones cortos blancos eran nuevos y de primera calidad. Jaune pasó los dedos por la tela. Eran lo suficientemente suaves como para no obstaculizar el movimiento, pero lo suficientemente resistentes como para desviar una cuchilla. Llevaba el pelo recogido en 2 largos mechones a cada lado en la espalda. Esta vez parecía una cazadora. Jaune entrecerró los ojos y sintió un fuerte latido en el pecho. Había pasado, ¿cuánto?
Un mes, 3 semanas desde que esta chica lo había atacado camino a Vale. Viviendo con sus hermanas, Jaune conocía la magia maligna que un buen cambio de imagen, extensiones de cabello y lentes de contacto podían producir, pero al mismo tiempo, Jaune necesitaba una prueba definitiva de que este era realmente uno de los bandidos que intentaron matarlo. Solo había una cosa que realmente no se podía fingir. Para un cazador, un arma era una extensión de su alma. Los cazadores las construían, las rompían, las reparaban, las modificaban, las volvían a romper y las modificaban aún más. La mayoría entrenaba exclusivamente con ellas, se bañaba con ellas, comía con ellas y hacía cosas indescriptibles con ellas hasta que la línea entre arma y extensión del cuerpo se desdibujó. En pocas palabras, la mayoría de los cazadores estaban acostumbrados a utilizar únicamente sus armas. Si había algo que no se podía fingir, era esto. Jaune extendió la mano para alcanzar sus caderas y sacó sus armas de sus fundas. En sus manos, Jauneart tenía un par de revólveres muy familiares, aunque ligeramente modificados y repintados. Debajo de él, ensangrentada e inconsciente, Emerald Sustra murmuró un nombre mientras dormía. Capítulo 11 Fin. Escribir interacciones me parece lo más tedioso, y luego me di cuenta de que si a mí me parecía aburrido, probablemente a ustedes también, así que les pregunté a mis amigos cuál era la forma más vergonzosa de arruinar una cita, y voilá. Con suerte, me dieron la vergüenza graciosa y no la vergüenza vergonzosa. Aún busco más ideas. Cuéntenme sus peores experiencias en citas, por favor. Espero que termine pronto con estas conversaciones aburridas.